Universidad Juárez del Estado de Durango presenta Punto de Equilibrio, programa de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Punto de Equilibrio es el punto de encuentro con la opinión, experiencia y conocimiento de los especialistas. Punto de Equilibrio. En esta definición de líder, dentro de otros conceptos, pudiéramos mencionar que es aquella persona con las capacidades suficientes o necesarias para llevar a un grupo a determinado objetivo. Precisamente, el líder es aquel que sabe leer lo que el grupo tiene como objetivo y hace lo necesario para llevarlo precisamente a este objetivo. Y ese es un trabajo bastante, digamos, difícil. No es dado para todo el mundo y es ahí donde debemos ser bastante, digamos, claros en la definición de líder. Porque precisamente el líder no puede ser cualquiera. Nadie se puede improvisar de la noche a la mañana como líder. El líder es alguien que, si bien es cierto, nace en algún momento de la historia de la vida, pues más que nada se hace el líder a través de la situación, a través del contexto que le toca vivir y a través precisamente de lo que el grupo le pide que haga. ¿Cómo pudiéramos mencionar en cuanto a estas capacidades o competencias que deberá de tener el líder, el licenciado? Bien, el líder, en primer lugar, tiene cierta ambición de serlo también. Pero hay que ser bastante claros en esto, ya que no se puede ser líder con cierta ambición si es que esa ambición no está sustentada en el debido conocimiento. Quiere decir que ambición sin conocimiento pues es simplemente demagogia. Y eso es lo que pasa en muchos lugares de nuestro planeta, donde se ven líderes que nacen hoy para desaparecer mañana, líderes que no tienen objetivos claros, o líderes simplemente que tratan de manipular a la gente o el grupo de personas que representan para llevarlos hacia fines, yo diría más que nada negativos. En la historia hemos tenido estos casos con Hitler, por ejemplo, quien usted sabe, supo leer el contexto histórico por el que pasaba Alemania después de la Primera Guerra Mundial, después de la firma del Tratado de Versalles, después de una hiperinflación en la que vivía Alemania, y supo leer pues las expectativas del pueblo alemán para precisamente llevarlo a un objetivo de mejora. Pero usted sabe en qué terminó todo esto, ¿no? En destrucción y desgracia para el pueblo alemán. Pero ¿por qué casi siempre mencionamos a un líder y le damos esa concepción de líder cuando realmente no la tiene? Esto es, de que podrá tener el nivel jerárquico dentro de una organización, y hablo pública, privada, política, donde él encabeza a nivel jerárquico, pero siempre le llamamos líder. Es que muchas veces los liderazgos se imponen y rara vez estos liderazgos pues tienen un camino, digamos, trazado de estudio, de perseverancia, de conocimiento, de probar precisamente que uno tiene las capacidades de líder. Muchas veces los líderes que usted menciona pues son impuestos y es un nivel jerárquico que hay que respetar. Pero en ese momento el líder no se está haciendo respetar por la valía como persona y en conocimientos que tiene, simplemente se le está haciendo respetar por una posición jerárquica. Por lo tanto, no es un líder. Y eso es lo que vemos en América Latina, por ejemplo, con esta noción de caudillo, ¿no? Aquel caudillo que nace, digamos, por la efervescencia popular, pero que tarde o temprano llega a perecer, ya que es fruto de la imposición y no de la razón. El hablar de líder a nivel mundial o internacional, ¿pudiera haber algunas características significantes en esa persona para considerarlo líder? Porque, bueno, una característica importante, pudiera mencionarla como un líder es aquel que satisface las necesidades del grupo. Exactamente. Ese es el líder precisamente que sabe leer los deseos y necesidades del grupo en el que está funcionando. Cabe recalcar de que el líder es el hombre de la situación, ¿no? Jean Maisonneuve, en su libro, diría, pues, el líder es el hombre de la situación, ¿no? Es el hombre de la situación. Por eso mismo nosotros decimos
que el líder no nace, el líder se hace. ¿Por qué el líder es el hombre de la situación? Porque precisamente es el líder que sabe leer lo que está pasando en su contexto social y que tiene esa sensibilidad que le hace avanzar mientras que otros no lo hacen. Es ahí precisamente donde el líder se demarca. Yo le doy un ejemplo a nivel internacional como el caso del señor Nelson Mandela en África del Sur. Usted vio, ¿quién le hubiese dicho a él que iba a pasar 29 años de su vida en la cárcel y que él los iba a aceptar? Nada más a nombre de la igualdad entre seres humanos. Y efectivamente, y cómo este país donde está Nelson Mandela, cómo lo vuelca a un desarrollo. Exacto. Y a un compromiso con la nación. Así es. Entonces verá usted que es un líder que pues ve el contexto social, el contexto histórico en el que está y hace el paso hacia adelante, porque tiene precisamente esa sensibilidad. Lo mismo sucedió con Mahatma Gandhi. Él, siendo un abogado en Londres, pues viaja a India para luchar pacíficamente, hay que recordarlo, contra el imperio colonial inglés, con gran suceso, como lo hemos visto. Al final pagó con su vida, evidentemente, ese deseo, pero dejó una gran huella en lo que es el pueblo hindú. El pueblo hindú no es el mismo desde la aparición de Mahatma Gandhi. Entonces veamos ahí cómo estos líderes con esa sensibilidad social y precisamente con ese positivismo en las acciones hace de que un pueblo pueda avanzar. ¿De qué se ha dado cuenta, Carlos, en cuanto a la falta de esas características o cualidades o capacidades de un liderazgo en América Latina? El problema en América Latina es que se confunde mucho carisma con liderazgo. Y un pueblo que confunde carisma con liderazgo es un pueblo que tiene dificultades o que no encontrará líderes verdaderos. Porque carisma viene, ustedes saben, del latín, ¿no? Carisma, y del griego antiguo, charis, en el cual pues se denotaba más que nada los dones o las gracias de una persona, ¿no es verdad? Y eso en el mundo actual pues hace que las personas sean por un poquito fotogénicas que sean, o porque tengan, digamos, cierto apoyo mediático, sean pues lanzadas como líderes. Pero precisamente ese hay un gran error, porque un líder es otra cosa. Un líder implica capacidad, un líder implica responsabilidad con su pueblo, un líder implica visión. Y eso es precisamente que aquel que tiene un carisma no reúne esas condiciones. Por lo tanto, no habría que confundir carisma con liderazgo. Y ese es el gran error que cometemos en nuestros países, en América Latina, ya que la gente ve cierta figura televisiva e inmediatamente lo identifica como líder. Y se ha visto en muchas ocasiones cómo personajes mediáticos se lanzan a la política, por ejemplo, sabiendo que la política es algo serio, sabiendo que la política implica el futuro, y si no es el presente, de mucha gente. Entonces, habría que hacer una gran diferencia entre esas dos nociones, que son básicas para el desarrollo de las naciones precisamente. Porque algunos autores sostienen, dentro de sus tesis, de que un líder, más que la razón o el razonamiento, un líder debería de dirigir a este grupo con el corazón, con la pasión. Exactamente. Sí. O sea, si el líder no cree él mismo en lo que está haciendo, pues entonces no será un líder. El líder debe ser el primero que debe adoptar, digamos, ese objetivo y hacerlo suyo. Precisamente es ahí donde vemos toda la motivación que tiene el líder, ¿no? El líder es un optimista empedernido, es aquel que siempre va a ir hacia adelante, que va a motivar a sus tropas, por más mal que esté. El ejemplo que le puedo dar es el de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, allá por 1798, frente a las pirámides en Egipto, donde sus tropas ya un poco diezmadas les decía, miren ustedes, ¿no? Delante de las pirámides, 40 siglos de historia contemplan su valor. Imagínense ustedes ese impacto moral y de motivación que le ha podido dar a esas tropas para luego continuar. Es lo mismo en la época actual. Aquel líder que no siente de verdad esa causa como suya, aquel que no adopta ese objetivo grupal como suyo, pues simplemente no será un líder, ¿no? ¿Qué líder es el que se lleva, por ejemplo, hablando de Europa, en este país donde tú resides también, Carlos, que es Suiza,
¿qué características tienen que deberíamos de adoptar los países de América Latina? Dentro de la tipología de líderes que podemos encontrar, y en eso Max Weber fue uno de los primeros que nos dio este tipo, por ejemplo, legal, tradicional o carismático. Yo diría que de esos tres, lo que nosotros deberíamos adoptar es más que nada el liderazgo legal, aliado un poco con ese carisma, pero precisamente legal. ¿Por qué? Porque va a obedecer a la voluntad del grupo. Quiere decir que el líder no se va a imponer o no se va a hacer líder, ¿no?, de la noche a la mañana porque se lo impusieron. El caso que le doy es, por ejemplo, en Corea del Norte, ¿no?, con el hijo del presidente fallecido Kim Il-sung, quien pues ahora tiene en su mano, con la corta edad que tiene, pues el arma nuclear. Y usted ve que hace algunos meses ha estado haciendo ensayos nucleares con gran, pues, digamos, dificultad para los países vecinos. Entonces, vea usted que lo mejor es tener ese liderazgo legal que permita que la gente misma pueda decir, este señor vale la pena. ¿Por qué? Por su formación, por su recorrido, por su honestidad, por la visión que tiene de lo que va a hacer. Yo creo que esa sería la mejor manera de poder liderar un grupo. Y Carlos, ¿cuál sería tu tesis, Carlos, en cuanto al liderazgo? Porque, bueno, todos quisiéramos tener esas capacidades, esas cualidades para ser líder. Y tú bien ahorita lo comentabas, de que un líder no nace, sino se hace, se va formando. Y yo me preguntaría, este líder que se va formando, necesariamente o únicamente tendría que hacer a través de las aulas universitarias? Precisamente no, porque el liderazgo no se puede aprender en una universidad. El liderazgo es algo mucho más universal, el cual se debe aprender evidentemente una parte en la universidad a través de los conocimientos, a través de la profesión que uno puede adquirir, que es valiosa, pero también a través de todo lo que es experiencia personal en el mundo, esa curiosidad intelectual que va a ser del líder, precisamente alguien visionario. No hay que olvidar que el líder es aquel que siempre está 1, 2, 3 pasos adelante que los demás. Es aquel que está viendo las cosas transformarse en su realidad, aquella que otros a lo mejor no pueden ver. Es ese líder el que va cada vez dando el paso. Y esto requiere precisamente esa curiosidad intelectual, esta curiosidad por la vida y esa sensibilidad hacia los diferentes aspectos que van a ser su entorno social. Esa diría complementada, evidentemente, con la formación profesional que uno tiene. A partir de ahí, yo creo que el líder va a salir muy naturalmente y no va a necesitar incluso de ser él mismo elegido. Naturalmente va a ser visto como un líder natural, precisamente.